Bienvenidos a AI Decoded, Inteligencia Artificial al Descubierto, el podcast donde desmitificamos la inteligencia artificial y exploramos cómo está transformando nuestra vida, nuestros trabajos y nuestro futuro. Pero antes de empezar, queremos contarte algo que hace único a este programa. AI Decoded es el primer podcast sobre inteligencia artificial creado por una inteligencia artificial supervisada. Sí, escuchaste bien. Cada episodio está diseñado, estructurado y producido con ayuda de IA, siempre bajo la supervisión de expertos humanos. El resultado: contenido actualizado, preciso y centrado en lo que realmente necesitas entender y aplicar. Soy Laura Méndez y estoy emocionada de acompañarte en este viaje por una de las tecnologías más transformadoras y fascinantes de nuestro tiempo. Y yo soy Miguel Salazar. Ya seas un entusiasta de la IA, un profesional del sector tecnológico que quiere mantenerse a la vanguardia, o simplemente alguien curioso por el impacto de esta tecnología, este podcast es para ti. Estamos aquí para desentrañar lo complejo, romper mitos y mostrarte cómo la inteligencia artificial está cambiando el mundo. Nuestro objetivo es simple: hacer que la IA sea accesible y cercana para todos. No necesitas un doctorado en sistemas para entender este podcast. Vamos a explicarte los fundamentos, mostrarte aplicaciones reales y ayudarte a entender qué significa la IA para tu carrera, tu negocio y tu vida cotidiana. Así es. A menudo se habla de la IA como algo del futuro, lejano y casi de ciencia ficción, pero la verdad es que ya está aquí. Y funciona silenciosamente tras bambalinas, en formas que probablemente ni siquiera notas. Desde ayudarte a desbloquear tu celular con reconocimiento facial hasta recomendarte tu próxima serie favorita en Netflix, la IA está en todas partes y queremos mostrarte cómo funciona. Este podcast está diseñado para ser práctico, fácil de seguir y entretenido. Vamos a usar ejemplos reales, datos actuales e historias de empresas e innovadores que están usando la IA para resolver problemas del mundo real. Ya seas emprendedor buscando integrar IA a tu negocio o padre de familia interesado en cómo esta tecnología está moldeando el futuro de tus hijos, aquí hay algo para ti. También vamos a abordar las grandes preguntas. ¿Qué es la IA? ¿Cómo funciona? ¿Cómo está evolucionando? Y quizás lo más importante, ¿qué significa para nosotros como seres humanos? Desde dilemas éticos hasta el futuro del empleo, vamos a explorar todos los ángulos de esta tecnología increíble. Y no se trata solo de lo técnico. Vamos a descubrir las historias humanas detrás de la IA, cómo está creando nuevas oportunidades, levantando banderas éticas importantes y moldeando las decisiones que tomamos como sociedad. Cada episodio de AI Decoded está lleno de ideas, conclusiones prácticas y conversaciones que invitan a reflexionar. Y hoy comenzamos por la base. Vamos a explorar los conceptos fundamentales de la inteligencia artificial, su historia y cómo ya está integrada en nuestras vidas, muchas veces sin que lo notemos. En este episodio, vamos a desglosar los conceptos esenciales de la IA. ¿Qué es? ¿Cómo funciona? ¿Y por qué está reconfigurando el mundo que nos rodea? Luego viajaremos al pasado para descubrir su historia, desde las primeras teorías matemáticas hasta los avances actuales en Deep Learning. A partir de ahí hablaremos de Machine Learning, la tecnología central que permite que los sistemas de IA mejoren con el tiempo. Finalmente, explicaremos las redes neuronales, los sistemas que permiten aplicaciones avanzadas como el reconocimiento de imágenes, el procesamiento del lenguaje o la toma de decisiones autónomas. Así que, ¿estás listo para decodificar la inteligencia artificial? Empecemos juntos este viaje. Para comenzar, respondamos la gran pregunta: ¿qué es la inteligencia artificial o IA? Escuchamos este término por todos lados, pero entender qué significa realmente es clave. La IA se refiere a la capacidad de las máquinas para realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana. Estas tareas pueden incluir reconocer patrones, procesar lenguaje natural, aprender de la experiencia y tomar decisiones. A diferencia del software tradicional, que sigue instrucciones rígidas y predefinidas, los sistemas de IA pueden adaptarse y mejorar con el tiempo. Para entender mejor cómo funciona, dividamos la IA en tres grandes tipos: IA estrecha, IA general y superinteligencia artificial. Cada una representa un nivel distinto de capacidad. Empecemos con la IA estrecha, también llamada débil. Es la que más usamos hoy en día. Está diseñada para hacer una tarea específica muy bien, pero no puede hacer nada fuera de ese ámbito. Un buen ejemplo es el motor de recomendaciones de Spotify. Analiza tus hábitos de escucha y te sugiere música que podría gustarte.
De hecho, las playlists personalizadas generan más del 40% del engagement en la plataforma. Otro gran caso es Google Maps. Utiliza inteligencia artificial para analizar datos de tráfico en tiempo real y calcular las rutas más rápidas. Según Google, su sistema de navegación con IA ha ahorrado a los usuarios más de 1.000 millones de horas de tiempo de viaje al año. Luego está la IA general o fuerte, que se refiere a máquinas capaces de entender y ejecutar cualquier tarea intelectual que puede hacer un ser humano. Aún es un concepto teórico, pero los investigadores están trabajando en desarrollar sistemas que puedan aprender y razonar en múltiples contextos. Si logramos la IA general, podríamos revolucionar industrias enteras. Resolvería problemas complejos e interdisciplinarios. Pero seamos realistas. Aún estamos a décadas de alcanzar ese nivel de inteligencia. Y finalmente, está la superinteligencia artificial, la idea de que las máquinas puedan superar la inteligencia humana en todos los sentidos. Aunque suena a ciencia ficción, plantea preguntas éticas y sociales muy serias, especialmente en torno a la seguridad y el control. Ahora hablemos de por qué la IA ha tenido tanto impacto en los últimos años. Hay 3 factores fundamentales que lo explican. La explosión de datos. En solo los últimos 2 años, la humanidad ha generado el 90% de todos los datos que existen. Y la IA vive de datos, aprende, se adapta y mejora analizándolos. El poder computacional. Avances en hardware, como las GPUs y la computación en la nube, han hecho posible entrenar modelos muy complejos. Por ejemplo, GPT-4 de OpenAI es uno de los modelos de lenguaje más grandes del mundo, con 175.000 millones de parámetros. Puede escribir ensayos, responder preguntas y hasta componer poesía, todo gracias a un cómputo de última generación. La innovación algorítmica, el aprendizaje automático y especialmente el aprendizaje profundo, Deep Learning, ha sido revolucionario. Utiliza redes neuronales artificiales inspiradas en el cerebro humano para procesar datos no estructurados como imágenes, audio o video. Mira Google Fotos, por ejemplo. Su IA puede clasificar tus fotos reconociendo rostros, lugares y objetos con una precisión increíble. Analiza miles de millones de puntos de datos en millones de imágenes y mejora constantemente. Otro campo impresionante es el procesamiento del lenguaje natural, o NLP. Esta tecnología permite que la IA entienda y genere lenguaje humano. Asistentes virtuales como Siri o Alexa dependen del NLP para interpretar comandos de voz. Según Gartner, en 2022, los sistemas conversacionales con IA gestionaron el 70% de las interacciones con clientes, lo que ahorró miles de millones a las empresas. Pero la IA no es solo comodidad, también está resolviendo problemas reales. Por ejemplo, DeepMind de Google desarrolló un algoritmo para analizar escaneos de retina y detectar más de 50 enfermedades oculares con una precisión comparable a la de los mejores oftalmólogos. Lo que antes tomaba semanas, ahora toma minutos. En resumen, la IA es una tecnología transformadora, impulsada por datos, poder computacional y algoritmos avanzados. Desde recomendaciones musicales hasta avances médicos, está redefiniendo la forma en que vivimos. Para entender realmente dónde está la inteligencia artificial hoy y hacia dónde va, necesitamos mirar hacia atrás. La historia de la IA es un recorrido fascinante, lleno de descubrimientos revolucionarios, predicciones audaces y lecciones aprendidas tanto de éxitos como de fracasos. Así es, la IA no surgió de la nada. Es el resultado de décadas de innovación, investigación y mucha curiosidad. Conocer su historia nos permite valorar lo que ya hemos logrado y entender los desafíos que moldearon este campo. Todo comenzó mucho antes de que las computadoras se volvieran comunes. En 1950, el matemático y científico británico Alan Turing escribió un artículo fundamental titulado Las computadoras y la inteligencia. En él planteó una pregunta tan simple como profunda: ¿pueden pensar las máquinas? Esa idea dio origen a lo que hoy conocemos como el test de Turing. Una prueba que todavía se usa como referencia para evaluar si una máquina puede comportarse de forma indistinguible a un ser humano. Es uno de los pilares fundamentales de la inteligencia artificial. Pero Turing no fue el único. A fines de los años 40, Warren McCulloch y Walter Pitts desarrollaron el primer modelo matemático de redes neuronales, inspirado en la forma en que el cerebro humano procesa la información. En 1956, el término inteligencia artificial fue oficialmente acuñado durante la conferencia de Dartmouth, organizada por John McCarthy, Marvin Minsky, Nathaniel Rochester y Claude Shannon.
Su visión era crear máquinas capaces de razonar, aprender y resolver problemas por sí mismas. Esa conferencia es considerada el nacimiento de la IA como disciplina formal. Los asistentes hicieron predicciones bastante ambiciosas, como lograr inteligencia a nivel humano en una generación. Aunque esas metas fueron demasiado optimistas, su visión encendió décadas de investigación. A finales de los años 50 y durante los 60, comenzaron a aparecer programas capaces de realizar tareas específicas, como resolver problemas matemáticos o jugar juegos. Uno de los más famosos fue el programa de damas de Arthur Samuel, que fue pionero en el concepto de Machine Learning, ya que mejoraba su desempeño jugando contra sí mismo. Otro hito fue ELIZA, creada en 1966 por Joseph Weizenbaum. Fue uno de los primeros chatbots. Simulaba una conversación humana usando coincidencias de palabras clave. Aunque no entendía el significado, muchos usuarios crearon vínculos emocionales con la máquina, algo que anticipó nuestras futuras interacciones con asistentes como Siri o Alexa. En los años 70 surgieron los sistemas expertos, diseñados para imitar la toma de decisiones de un especialista humano. Programas como Dendral, que ayudaba a los químicos a identificar estructuras moleculares, y MySyn, que ofrecía diagnósticos médicos, mostraron el potencial de la IA en áreas especializadas. Pero no todo fue tan prometedor. En esa misma década, ocurrió el primer invierno de la IA, un periodo de bajo interés y recortes de financiación, motivado por expectativas incumplidas. Los gobiernos y empresas se dieron cuenta de que la inteligencia artificial era mucho más compleja de lo que se pensaba. En los años 80, la IA resurgió gracias a un nuevo auge de los sistemas expertos, esta vez aplicados a sectores como finanzas, manufactura y medicina. Un caso destacado fue XCON, desarrollado por Digital Equipment Corporation, que automatizaba la configuración de computadoras y ahorraba más de $40 millones anuales. También fue un periodo clave para las redes neuronales. Gracias al desarrollo del algoritmo de retropropagación, backpropagation, los modelos podían ajustar sus parámetros internos y mejorar su precisión. Investigadores como Geoffrey Hinton y David Rumelhart fueron fundamentales en este renacimiento. A pesar de los avances, los sistemas expertos tenían límites importantes, requerían reglas manuales extensas y su rendimiento se deterioraba frente a grandes volúmenes de datos. A fines de los 80 e inicios de los 90, esto llevó a otro periodo de desilusión, el segundo invierno de la IA. Pero ese bache preparó el terreno para algo mucho más poderoso, el aprendizaje automático basado en datos. En lugar de programar reglas, los modelos empezaron a aprender directamente de la experiencia, gracias al aumento del poder de cómputo y a la disponibilidad de grandes volúmenes de información. En 1997, Deep Blue, de IBM, venció al campeón mundial de ajedrez Garry Kasparov. Esta computadora podía analizar 200 millones de jugadas por segundo, demostrando que la IA podía manejar tareas altamente complejas y estratégicas. Con la explosión de Internet en los 2000, la IA se aceleró aún más. Empresas como Google comenzaron a usarla para mejorar los resultados de búsqueda y ofrecer publicidad personalizada. Este enfoque basado en datos no solo revolucionó el marketing, sino que mostró el valor real de la IA en la vida diaria. La década de 2010 marcó un punto de inflexión. Las redes neuronales profundas permitieron que los sistemas de IA procesaran datos no estructurados, como imágenes, texto y sonido, con niveles de precisión nunca antes vistos. En 2012, el equipo de Geoffrey Hinton ganó la competencia ImageNet con un modelo llamado AlexNet, que redujo drásticamente los errores en reconocimiento de imágenes. Ese momento desató un interés masivo en el Deep Learning. Luego vinieron modelos de lenguaje como GPT-2 en 2018, GPT-3 en 2020 y más recientemente GPT-4, con 175 mil millones de parámetros. Estos sistemas demostraron que la IA podía generar texto coherente y contextual, útil en todo, desde atención al cliente hasta escritura creativa. En el mundo de los juegos, AlphaGo de DeepMind venció al campeón mundial de Go en 2016, un juego con más combinaciones posibles que átomos en el universo. La IA superó incluso a la intuición humana. Y en medicina, AlphaFold de DeepMind revolucionó el descubrimiento de fármacos al predecir estructuras de proteínas. Este avance tiene el potencial de transformar nuestra comprensión de enfermedades y acelerar tratamientos. Ahora que entendemos el rol de los datos, es momento de hablar de uno de los elementos más potentes y fascinantes de la IA, las redes neuronales. Son el sistema que permite que las máquinas reconozcan imágenes, comprendan lenguaje, generen texto e incluso tomen decisiones autónomas.
Una red neuronal es un conjunto de capas de nodos interconectados, también conocidos como neuronas artificiales, que procesan información. Cada neurona recibe una entrada, realiza un cálculo y transmite el resultado a la siguiente capa. Imagínalo como una línea de producción en una fábrica. Cada estación o neurona realiza una operación sobre la información que recibe, la analiza, transforma o refina, y luego la pasa a la siguiente. Al final del recorrido, el sistema entrega una salida. Puede ser reconocer un objeto en una imagen o predecir la siguiente palabra en una oración. Las redes neuronales son especialmente buenas para trabajar con datos no estructurados, como imágenes, videos o texto, y son la base de tecnologías como el reconocimiento facial, la conversión de voz a texto o la traducción automática. El aprendizaje se produce mediante un proceso llamado retropropagación, backpropagation. Primero, la red hace una predicción. Si se equivoca, el sistema calcula el error y ajusta los pesos de las conexiones entre neuronas para reducirlo. Este proceso se repite muchas veces hasta que el modelo se vuelve muy preciso. Es similar a cómo aprendemos los humanos. Piensa en cuando estás aprendiendo a lanzar una pelota. Al principio fallas, pero con práctica y retroalimentación ajustas tu técnica. Las redes neuronales operan de manera muy parecida. Se afinan con cada intento. Y mientras más datos procesan, mejor se vuelven. Por ejemplo, la IA de Tesla mejora con cada kilómetro recorrido, ya que cada vehículo contribuye datos que se utilizan para entrenar y perfeccionar sus redes neuronales. Existen varios tipos de redes, y cada una está diseñada para tareas específicas. Veamos algunas de las más importantes. Redes neuronales convolucionales, RNCs. Las RNCs están diseñadas para el reconocimiento de imágenes y videos. Funcionan dividiendo una imagen en pequeñas partes, analizando patrones como bordes o texturas, y luego combinando esa información para identificar objetos. Se utilizan en aplicaciones como el reconocimiento facial. Por ejemplo, Deepface de Facebook alcanza más del 97% de precisión al identificar personas. También son esenciales en medicina. Google DeepMind usa RNCs para detectar más de 50 enfermedades oculares con una precisión comparable a la de un oftalmólogo. Redes neuronales recurrentes, RNRs. Las RNRs están hechas para trabajar con datos secuenciales, como series de tiempo o texto. Son ideales para tareas como predicción de palabras o reconocimiento de voz. Por ejemplo, cuando tu celular predice la siguiente palabra mientras escribes, probablemente está usando una RNR entrenada con millones de líneas de texto. Apple QuickType y Google Gboard se basan en esta tecnología. También se utilizan en predicción financiera. Empresas como JP Morgan emplean RNRs para analizar tendencias del mercado y anticipar movimientos en precios de acciones. Los Transformers son la evolución más reciente. A diferencia de las RNRs, procesan frases completas a la vez, lo que les permite entender relaciones a largo plazo en el lenguaje y contexto más complejo. Modelos como GPT-4 de OpenAI o BERT de Google funcionan con Transformers. Son capaces de generar texto coherente, traducir idiomas o incluso escribir código. Por ejemplo, GPT-4, con sus 175.000 millones de parámetros, puede redactar artículos, construir chatbots o asistir a desarrolladores. También han mejorado notablemente la atención al cliente. Por ejemplo, los chatbots en plataformas como Shopify utilizan Transformers para responder preguntas con precisión contextual, mejorando la experiencia de usuario y reduciendo costos de soporte. Las redes neuronales están detrás de muchas de las herramientas que usamos todos los días. Veamos algunos ejemplos destacados. Transporte. En los vehículos autónomos, las redes neuronales procesan información de cámaras y sensores para identificar peatones, señales de tránsito y condiciones del camino. Tesla, por ejemplo, las usa para tomar decisiones en tiempo real y garantizar la seguridad de los pasajeros. Entretenimiento. Netflix usa redes neuronales para recomendar películas y series según tu historial de visualización. De hecho, su motor de recomendación genera más del 80% de las visualizaciones en la plataforma. Salud. Watson Health de IBM analiza datos clínicos e investigaciones médicas para ayudar a los doctores a diagnosticar enfermedades y proponer tratamientos. En algunos tipos de cáncer, ha mejorado la precisión del diagnóstico hasta en un 20%. Creatividad. Herramientas como DeepArt usan redes neuronales para convertir fotos en obras de arte al estilo de pintores famosos. Plataformas como Ampere Music generan música original con IA, permitiendo a cualquier persona componer bandas sonoras únicas.
También están las redes generativas adversariales o RGAs, que pueden crear imágenes, videos o voces hiperrealistas. Estas tecnologías están revolucionando industrias como el entretenimiento, el diseño y la publicidad. En resumen, las redes neuronales no son solo una curiosidad técnica, son el cerebro detrás de muchas de las experiencias digitales que disfrutamos hoy. Después de todo lo que hemos hablado, podrías pensar que la inteligencia artificial solo vive en laboratorios o empresas tecnológicas, pero la realidad es que está integrada en tu día a día, de formas que probablemente ni siquiera notas. Empecemos por la mañana. Imagina que suena tu alarma y tu asistente inteligente te recuerda tus reuniones, el clima y el tráfico, todo ajustado a tu agenda. Eso es IA en acción. Dispositivos como Amazon Echo o Google Nest utilizan asistentes de voz con inteligencia artificial para darte actualizaciones personalizadas y controlar tus electrodomésticos. Al analizar tus hábitos, aprenden cuándo ajustar el termostato o cuándo sugerirte recordatorios. Incluso las noticias que consultas mientras desayunas suelen estar filtradas por IA. Plataformas como Google News o Flipboard usan algoritmos de recomendación que te muestran artículos basados en tu historial de lectura. Según Reuters, el 75% de las personas ya consumen noticias personalizadas por inteligencia artificial. Tu trayecto al trabajo también está lleno de IA. Aplicaciones como Google Maps o Waze analizan datos de tráfico en tiempo real para darte la ruta más rápida. Y si usas Uber o Lyft, la IA optimiza desde la asignación de vehículos hasta los precios dinámicos. Uber, por ejemplo, puede predecir picos de demanda con una precisión del 90%, asegurando que los conductores estén justo donde se necesitan. Si manejas un vehículo eléctrico, como un Tesla, los sistemas basados en IA optimizan el consumo de batería e incluso asisten en la conducción semiautónoma. El autopilot de Tesla, por ejemplo, ha recorrido más de 32.000 millones de kilómetros utilizando redes neuronales para tomar decisiones en tiempo real. Cuando llegas a la oficina o te conectas desde casa, la IA no descansa. Gmail filtra correos no deseados y sugiere respuestas automáticas con Smart Compose, ahorrando más de 1.000 millones de horas al año. En las videollamadas, plataformas como Zoom o Microsoft Teams usan IA para funciones como cancelación de ruido, transcripciones automáticas e incluso fondos virtuales. Todo para mejorar la productividad. Y si trabajas con datos, herramientas como Tableau o Power BI, impulsadas por IA, te permiten visualizar información compleja y hacer preguntas en lenguaje natural como ¿cómo fueron las ventas del último trimestre? Y obtener respuestas al instante. Al final del día, la IA sigue presente. Netflix, Spotify y YouTube analizan tu comportamiento para recomendarte contenido personalizado. Incluso toman en cuenta la hora del día para sugerirte lo que más te puede gustar en ese momento. El 80% del contenido visto en Netflix proviene de sus sistemas de recomendación, que analizan miles de millones de patrones de visualización. Spotify hace algo similar con sus playlists semanales, analizando tus hábitos y comparándolos con los de otros usuarios parecidos. Los videojuegos también están evolucionando gracias a la IA. Títulos como The Last of Us Part 2 o Red Dead Redemption 2 utilizan algoritmos para crear personajes no jugables que reaccionan de forma realista a tus acciones. En el comercio electrónico, la IA lo impulsa todo, desde recomendaciones de productos hasta precios dinámicos. Amazon ha generado más de 21.000 millones de dólares adicionales al año gracias a sus sistemas de IA que optimizan el inventario y la personalización. También está revolucionando el servicio al cliente. Marcas como Sephora o H&M usan chatbots inteligentes que ofrecen asistencia, dan consejos de estilo y resuelven dudas sin intervención humana. En finanzas personales, apps como Mint o YNAB utilizan IA para analizar tus gastos y darte consejos de ahorro. Y en los bancos, la IA detecta fraudes en tiempo real. Según Visa, sus sistemas de prevención basados en IA han ahorrado más de 25.000 millones de dólares al año. En el ámbito del bienestar, apps como MyFitnessPal y Fitbit analizan tu actividad física y te dan recomendaciones personalizadas para alcanzar tus objetivos. Incluso los relojes inteligentes, como el Apple Watch, monitorean tu frecuencia cardíaca, niveles de oxígeno y detectan arritmias potenciales que han llegado a salvar vidas. Y en la salud mental, apps como Calm o Headspace utilizan IA para adaptar sesiones de meditación según tu estado de ánimo. Millones de personas las usan para mejorar el sueño, reducir el estrés y crear hábitos de bienestar. Detrás de todo esto hay un mundo invisible de IA que mantiene las cosas funcionando. En compras en línea, la IA optimiza cadenas de suministro y logística. Walmart, por ejemplo, predice la demanda con precisión y evita quiebres de stock.
En buscadores como Google, la IA es la que interpreta tus consultas más complejas. Su algoritmo RankBrain ayuda a comprender lo que realmente estás buscando, incluso si escribes mal una palabra o usas una frase ambigua. En ciberseguridad, la IA monitorea redes para detectar actividad sospechosa. IBM reporta que sus sistemas impulsados por IA reducen el tiempo para identificar amenazas en un 95%, evitando pérdidas millonarias por ataques. Como puedes ver, la IA no es solo un concepto futurista, ya está aquí, mejorando nuestras vidas todos los días. Pero lo que la hace realmente poderosa es su capacidad de adaptarse, aprender y personalizarse a nuestras necesidades individuales. Y esto es solo el comienzo. La inteligencia artificial sigue evolucionando rápidamente. Estar al día significa estar curioso, leer, explorar y, sobre todo, hacer preguntas. Cuanto más interactuamos con la IA, más influimos en cómo será su futuro. Si disfrutaste este episodio, asegúrate de suscribirte para no perderte ninguna actualización. Y si encontraste valor en esta conversación, compártela con amigos, colegas o cualquier persona interesada en entender cómo la IA está cambiando nuestro mundo. Recuerda, la IA no es solo sobre algoritmos y datos. Se trata de personas, de decisiones y del futuro que queremos construir. Hasta la próxima, sigue explorando, sigue cuestionando y sigue decodificando la inteligencia artificial. Soy Laura Castillo. Y yo soy Miguel Salazar. Esto fue AI Decoded. Nos escuchamos en el próximo episodio.